Isaac y Rebeca. Un nuevo comienzo. Después de los grandes eventos que marcaron la vida de Abraham, como su llamado divino, su prueba de fe con el sacrificio de Isaac y el establecimiento del pacto eterno con Dios, llegó un momento de transición. La historia bíblica nos lleva a un nuevo capítulo en la línea de la promesa divina, uno que comienza con Isaac y su matrimonio con Rebeca. Este episodio no solo es una continuación de la historia familiar, sino también un símbolo de cómo Dios sigue obrando en las vidas de aquellos que confían en Él, preparando el camino para generaciones futuras. El contexto: la muerte de Sara y la soledad de Isaac. La narrativa comienza poco después de la muerte de Sara, la esposa amada de Abraham. Su partida dejó un vacío profundo en la vida de Abraham e Isaac. Sara había sido una figura central en la familia, no solo como madre de Isaac, sino también como compañera fiel de Abraham durante décadas. Su muerte marcó el fin de una era, pero también abrió paso a un nuevo comienzo. Aunque Abraham estaba avanzado en años, todavía tenía un papel importante que cumplir: asegurar que Isaac tuviera una esposa adecuada para continuar el linaje de la promesa divina. Isaac, por su parte, estaba profundamente afectado por la pérdida de su madre. Vivía en la tierra de Canaán, donde su padre había establecido raíces, pero su corazón anhelaba consuelo y compañía. Era un hombre tranquilo y reflexivo, conocido por su carácter pacífico y su conexión con Dios. Sin embargo, su soledad era evidente, y Abraham sabía que era crucial encontrarle una esposa que compartiera sus valores y fuera parte del plan divino. La misión del siervo fiel. Abraham decidió enviar a su siervo más confiable, probablemente Eliezer de Damasco, a Mesopotamia, la tierra de su parentela, para buscar una esposa para Isaac. Esta decisión no fue tomada a la ligera. Abraham sabía que Isaac no debía casarse con una mujer de las naciones cananeas, cuyas costumbres y creencias eran contrarias a las enseñanzas de Dios. En lugar de eso, quería asegurarse de que la esposa de Isaac fuera alguien de su propia familia, alguien que compartiera su fe y pudiera ser parte del legado espiritual que Dios había comenzado. El siervo partió hacia Harán, la ciudad donde vivían los parientes de Abraham. Antes de irse, Abraham le dio instrucciones claras: no tomarás mujer para mi hijo de las hijas de los cananeos, en medio de quienes yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Abraham confiaba plenamente en que Dios guiaría al siervo para encontrar a la mujer correcta. Le dijo: Jehová, Dios del cielo, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y que me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, enviará su ángel delante de ti, y tomarás mujer para mi hijo de allá. Con estas palabras, el siervo emprendió su viaje, llevando consigo 10 camellos cargados de regalos preciosos. Estos regalos no solo eran una muestra de la riqueza de Abraham, sino también una señal de la importancia del matrimonio de Isaac en el plan divino. El encuentro con Rebeca. Cuando el siervo llegó a Harán, se detuvo junto a un pozo donde las mujeres de la ciudad solían sacar agua. Allí, oró fervientemente a Dios, pidiendo una señal clara para identificar a la esposa adecuada para Isaac. Dijo: oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, te ruego que me concedas éxito hoy, y muestres tu bondad para con mi señor Abraham. Aquí estoy, junto al manantial de agua, y las hijas de los hombres de esta ciudad salen a sacar agua. Haz que la joven a quien yo diga: baja tu cántaro, por favor, para que beba, y ella responda: bebe, y también daré de beber a tus camellos, sea la que has destinado para tu siervo Isaac. Casi inmediatamente, una joven hermosa y virtuosa apareció en el pozo. Se llamaba Rebeca, hija de Betuel, nieto de Abraham por parte de su hermano Nacor. Cuando el siervo le pidió agua, ella respondió exactamente como él había pedido: bebe, Señor, y luego añadió: también daré de beber a tus camellos. Este acto de generosidad y diligencia confirmó que Rebeca era la persona indicada. El siervo quedó asombrado ante la rapidez con la que su oración había sido respondida. Sin perder tiempo, le preguntó sobre su parentesco y descubrió que era nieta de Nacor, hermano de Abraham. Entonces, lleno de gratitud, le entregó joyas y le explicó el propósito de su visita. Rebeca corrió a contarle a su familia lo que había ocurrido, y pronto el siervo fue invitado a la casa de Labán, hermano de Rebeca. El compromiso y el viaje de regreso. En la casa de Labán,
el siervo relató toda la historia. Cómo Abraham lo había enviado, cómo Dios había guiado su camino y cómo Rebeca había sido elegida como la esposa de Isaac. Labán y Betuel, impresionados por la intervención divina, dieron su consentimiento para el matrimonio. Rebeca, por su parte, aceptó partir hacia Canaán para convertirse en la esposa de Isaac, demostrando una fe y valentía admirables al dejar su hogar y familia para seguir el plan de Dios. Antes de partir, el siervo bendijo a Rebeca con estas palabras: Hermana nuestra, sé madre de millares de miríadas, y que tu descendencia posea la puerta de sus enemigos. Luego, Rebeca y sus doncellas montaron en los camellos y comenzaron el viaje de regreso a Canaán. El encuentro entre Isaac y Rebeca. Mientras tanto, Isaac estaba en el campo meditando al atardecer cuando vio llegar a los viajeros. Al ver a Rebeca, supo inmediatamente que ella era la mujer que Dios había elegido para él. Rebeca, al verlo, bajó de su camello y cubrió su rostro con un velo, un gesto de modestia y respeto. El siervo le contó a Isaac todo lo que había ocurrido, y entonces Isaac llevó a Rebeca a la tienda de su madre Sara. Allí, Isaac la tomó como su esposa, y la amó profundamente. Este matrimonio trajo consuelo a su corazón después de la pérdida de Sara. La transición del liderazgo. Con el matrimonio de Isaac y Rebeca, quedó claro que la promesa divina continuaría a través de ellos. Poco después, Abraham murió a la edad de 175 años. Fue sepultado junto a Sara en la cueva de Macpela, la primera posesión oficial que había adquirido en la tierra prometida. Isaac y su hermano Ismael se reunieron para enterrar a su padre, simbolizando la unidad del legado de Abraham, aunque sus descendientes tomarían caminos diferentes en el futuro. Con la muerte de Abraham, Isaac asumió el liderazgo de la familia. Aunque su estilo de vida era más tranquilo y reflexivo que el de su padre, Isaac continuó siendo un hombre de fe, confiando en que Dios cumpliría sus promesas. Su matrimonio con Rebeca marcó el inicio de una nueva generación en la línea de la promesa divina, una generación que daría lugar a Jacob, y eventualmente, a las 12 tribus de Israel. Lecciones del capítulo. Este capítulo nos enseña varias lecciones importantes. Primero, la importancia de confiar en la provisión divina. Abraham no sabía cómo se cumpliría la promesa de que Isaac tendría una esposa adecuada, pero su fe en Dios lo llevó a actuar con obediencia. Segundo, la generosidad y el carácter de Rebeca demuestran que Dios no solo busca personas que cumplan su voluntad, sino que también tienen un corazón dispuesto a servir. Finalmente, este episodio subraya cómo Dios trabaja en los detalles de nuestras vidas, guiando cada paso para cumplir su propósito mayor. Así, el matrimonio de Isaac y Rebeca no fue solo un evento personal, sino un hito en la historia de la salvación. Su unión marcó el inicio de una nueva generación que llevaría adelante la promesa divina, preparando el camino para el pueblo de Israel, eventualmente, para la venida del Mesías. Los gemelos Jacob y Esaú. La lucha por la bendición. La historia de Jacob y Esaú es una de las narraciones más fascinantes y simbólicas de la Biblia. Desde su nacimiento, estos gemelos estuvieron destinados a enfrentarse en una lucha que no solo afectaría sus vidas individuales, sino también el futuro del pueblo de Israel. Su rivalidad comenzó incluso antes de que vieran la luz del mundo, marcando un conflicto que reflejaba tanto la naturaleza humana como la intervención divina en los planes eternos. El nacimiento de Jacob y Esaú. Dos caracteres opuestos. Después de años de espera y oración, Rebeca finalmente quedó embarazada. Sin embargo, su embarazo no fue fácil. Sentía una lucha dentro de ella, como si los dos niños en su vientre estuvieran peleando constantemente. Preocupada, consultó al Señor, quien le reveló algo extraordinario. 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas, el uno será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Esta profecía estableció desde el principio que los roles tradicionales de primogenitura serían invertidos, señalando que el menor recibiría la bendición divina en lugar del mayor. Cuando llegó el momento del parto, primero nació Esaú, un niño robusto y peludo, cuyo aspecto físico lo hacía parecer ya un adulto. Poco después, nació Jacob, agarrado al talón de su hermano con una mano. Este detalle no pasó desapercibido para Isaac y Rebeca, quienes decidieron llamarlo Jacob, un nombre que significa el que agarra el talón o el que suplanta. Desde el principio, este acto simbólico prefiguraba la relación entre los dos hermanos.
uno dominante y el otro astuto, siempre buscando superar al otro. Los caracteres y vidas divergentes de Esaú y Jacob. A medida que crecieron, las diferencias entre Esaú y Jacob se hicieron evidentes. Esaú era un hombre rudo y vigoroso, un cazador experto que amaba la vida al aire libre. Era el favorito de Isaac, quien apreciaba su habilidad para proveer carne fresca y disfrutaba de su compañía. Por otro lado, Jacob era un hombre tranquilo y reflexivo, que prefería quedarse en casa y ayudar con las tareas cotidianas. Era el preferido de Rebeca, quien veía en él un carácter más dócil y cercano a los valores espirituales. Estas diferencias no solo reflejaban sus personalidades, sino también sus prioridades. Esaú vivía para el momento presente, mientras que Jacob estaba dispuesto a planificar y esperar para alcanzar sus objetivos. Esta disparidad en sus enfoques pronto llevaría a un evento crucial que cambiaría el curso de sus vidas. La primogenitura vendida por un plato de lentejas. Un día, cuando Esaú regresó del campo exhausto y hambriento, encontró a Jacob preparando un guiso de lentejas. Con el estómago vacío y sin pensar en las consecuencias, Esaú le pidió a Jacob que le diera algo de comer. Jacob, siempre astuto, vio una oportunidad y respondió: «Véndeme hoy tu primogenitura». Para sorpresa de todos, Esaú aceptó sin dudarlo. «He aquí, yo me voy a morir, ¿para qué, pues, me servirá la primogenitura?», dijo. Así, Jacob obtuvo la primogenitura de su hermano a cambio de un simple plato de comida. Este episodio es profundamente significativo. No solo muestra la falta de valor que Esaú le daba a su derecho como primogénito, sino también la astucia y determinación de Jacob para asegurar su lugar en la línea de la promesa divina. Aunque el acto puede parecer injusto, refleja cómo las decisiones humanas pueden tener consecuencias duraderas, especialmente cuando se trata de privilegios espirituales. La bendición robada. Engaño y conflicto familiar. Años después, cuando Isaac estaba anciano y casi ciego, decidió que era tiempo de dar su bendición oficial al primogénito. Según la costumbre, esta bendición incluía no solo la herencia material, sino también la promesa divina de prosperidad y liderazgo. Sin embargo, Isaac planeaba bendecir a Esaú, su hijo favorito, ignorando la profecía divina que había sido revelada a Rebeca durante el embarazo. Rebeca, consciente del plan de Dios, decidió intervenir. Instruyó a Jacob para que engañara a Isaac haciéndose pasar por Esaú. Jacob, aunque inicialmente temeroso de ser descubierto, siguió el plan de su madre. Cubrió sus brazos con pieles de cabra para imitar la textura peluda de Esaú y llevó a Isaac un guiso preparado por Rebeca. Cuando Isaac escuchó la voz de Jacob, dudó por un momento, pero al tocar su piel peluda y oler su ropa, creyó que era Esaú y le dio la bendición. Poco después, Esaú regresó con su casa y descubrió lo que había ocurrido. Lleno de ira, juró matar a Jacob tan pronto como su padre muriera. Este conflicto familiar obligó a Jacob a huir de su hogar, marcando el inicio de una nueva etapa en su vida. Rebeca, preocupada por la seguridad de su hijo, envió a Jacob de vuelta a Harán, donde podría encontrar refugio con Labán, su hermano. El impacto del conflicto en el futuro. El enfrentamiento entre Jacob y Esaú no fue simplemente una disputa familiar, fue un evento que tuvo implicaciones mucho más amplias. Al obtener la bendición, Jacob aseguró su lugar como el heredero de la promesa divina, a través de la cual Dios levantaría una nación numerosa y bendecirá a todas las familias de la tierra. Sin embargo, este logro no estuvo exento de consecuencias. El engaño y la traición dejaron cicatrices profundas en las relaciones familiares, especialmente entre los dos hermanos. Este capítulo establece el escenario para los eventos futuros en la vida de Jacob. Su huida a Harán lo llevaría a enfrentar nuevos desafíos, aprender lecciones importantes y experimentar transformaciones personales que lo convertirían en el patriarca de Israel. Además, la rivalidad entre Jacob y Esaú simboliza un tema recurrente en la Biblia. La lucha entre lo temporal y lo eterno, lo carnal y lo espiritual, lo humano y lo divino. Lecciones del capítulo. La historia de Jacob y Esaú nos enseña varias lecciones clave. Primero, la importancia de valorar las cosas espirituales sobre las materiales. Esaú perdió su primogenitura porque priorizó sus necesidades inmediatas sobre las bendiciones eternas. Segundo, la astucia y la fe no siempre van de la mano. Aunque Jacob obtuvo la bendición mediante engaño, esto no justifica sus acciones.
Más bien, refleja cómo Dios puede usar incluso nuestras debilidades para cumplir sus propósitos. Finalmente, esta narrativa subraya que las decisiones que tomamos tienen consecuencias duraderas y que confiar en Dios es esencial para navegar los desafíos de la vida. Así, el conflicto entre Jacob y Esaú no solo define sus destinos individuales, sino que también sienta las bases para el desarrollo de la nación de Israel. Es una historia de lucha, redención y la soberanía de Dios, recordándonos que Él siempre está obrando detrás de las escenas para cumplir su plan perfecto. Jacob huye y lucha con Dios. Después del engaño a su padre Isaac y la traición a su hermano Esaú, Jacob se vio obligado a huir de su hogar para salvar su vida. La ira de Esaú era inminente, y Rebeca, temiendo por la seguridad de su hijo favorito, le aconsejó que buscara refugio en Harán, donde vivía Labán, su tío materno. Así comenzó un viaje que no solo llevaría a Jacob lejos de su familia, sino también hacia una transformación profunda en su carácter y relación con Dios. El sueño en Betel. La escalera al cielo. Jacob partió solo, sin más compañía que sus pensamientos y el peso de las decisiones que había tomado. Al anochecer, decidió detenerse para descansar. Usando una piedra como almohada, se acostó bajo el cielo abierto. Esa noche, tuvo un sueño extraordinario. Vio una escalera que llegaba hasta el cielo, con ángeles subiendo y bajando por ella. En lo alto estaba Dios, quien le habló diciendo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en la cual estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Tu descendencia será como el polvo de la tierra, y se extenderá hacia el occidente, el oriente, el norte y el sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Este encuentro marcó un punto de inflexión en la vida de Jacob. Dios no solo reafirmó la promesa hecha a Abraham e Isaac, sino que también le aseguró su presencia y protección durante su viaje. Al despertar, Jacob quedó profundamente impresionado. Levantó la piedra que había usado como almohada, la ungió con aceite y llamó al lugar Betel, que significa casa de Dios. Este acto simbolizó su compromiso de seguir a Dios y confiar en su plan, incluso en medio de la incertidumbre. La llegada a Harán y el encuentro con Raquel. Después de muchos días de viaje, Jacob llegó a Harán, una región conocida por sus vastas llanuras y rebaños de ovejas. Allí, junto a un pozo, encontró a Raquel, la hija menor de Labán. Jacob quedó inmediatamente cautivado por su belleza y bondad. Sin pensarlo dos veces, movió la pesada piedra que cubría el pozo para que Raquel pudiera dar de beber a sus ovejas. Este gesto de fuerza y amabilidad dejó una impresión duradera en Raquel, quien corrió a contarle a su padre sobre el extraño que había encontrado. Labán recibió a Jacob con los brazos abiertos, reconociéndolo como un pariente cercano. Le ofreció refugio y trabajo, y Jacob aceptó quedarse para ganarse el derecho de casarse con Raquel. Sin embargo, este acuerdo no sería tan sencillo como parecía. Labán, astuto y calculador, tenía otros planes en mente. Los años de servicio y el engaño de Labán. Jacob acordó trabajar para Labán durante 7 años a cambio de la mano de Raquel en matrimonio. Durante ese tiempo, Jacob demostró ser un trabajador diligente y dedicado, y su amor por Raquel solo creció con cada día que pasaba. Sin embargo, cuando llegó el momento de la boda, Labán cometió un engaño propio. Colocó a Lea, su hija mayor, bajo el velo nupcial en lugar de Raquel. Jacob no se dio cuenta del engaño hasta la mañana siguiente, cuando ya era demasiado tarde. Furioso, Jacob confrontó a Labán, quien justificó su acción argumentando que en su cultura era costumbre casar primero a la hija mayor. Para obtener a Raquel, Jacob tendría que trabajar otros 7 años. Aunque esto significaba 12 años de servicio en total, Jacob aceptó el trato. Finalmente, se casó con Raquel, pero este episodio dejó una tensión constante entre él y Labán, así como entre las dos hermanas, quienes comenzaron a competir por el amor y la atención de Jacob. Los conflictos familiares y el nacimiento de los hijos. La rivalidad entre Lea y Raquel pronto se convirtió en un tema central en la vida de Jacob. Lea, aunque menos amada, fue bendecida con hijos, mientras que Raquel permanecía estéril. Esto llevó a una dinámica familiar complicada, llena de celos, tensiones y negociaciones. Lea dio a luz a Rubén, Simeón, Leví y Judá, mientras que Raquel, desesperada por tener hijos,
ofreció a su sierva Bilha como concubina para que Jacob tuviera descendencia a través de ella. Más tarde, Lea hizo lo mismo con su propia sierva Zilpa. Finalmente, después de años de espera, Raquel concibió y dio a luz a José, quien se convertiría en uno de los personajes más importantes en la historia bíblica. El nacimiento de José marcó un nuevo capítulo en la vida de Jacob, lleno de esperanza y renovación. Sin embargo, también señaló el inicio de nuevos desafíos, especialmente cuando Jacob decidió regresar a Canaán con su familia y sus posesiones. La lucha con Dios. Un nuevo nombre y una nueva identidad. Antes de enfrentarse nuevamente con Esaú, Jacob tuvo un encuentro sobrenatural que cambiaría su vida para siempre. Una noche, mientras estaba solo, luchó con un hombre misterioso hasta el amanecer. Este hombre no era un simple mortal, sino una manifestación divina. Aunque Jacob resistió con todas sus fuerzas, el hombre tocó su cadera y la desarticuló, dejándolo vulnerable. Aún así, Jacob se negó a rendirse y exigió una bendición antes de soltarlo. El hombre le dijo: «Tu nombre no será más Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has prevalecido». Este nuevo nombre, que significa el que lucha con Dios, simbolizó la transformación espiritual de Jacob. Ya no sería conocido solo por su astucia y engaño, sino por su fe y perseverancia en medio de la lucha. Además, esta experiencia reafirmó su conexión con Dios y su papel en el cumplimiento de la promesa divina. Un nuevo comienzo. Con su nueva identidad como Israel, Jacob se preparó para enfrentar a Esaú. Aunque temía lo peor, Dios había estado preparando el corazón de Esaú para recibirlo con paz. Cuando finalmente se encontraron, Esaú corrió hacia Jacob, lo abrazó y lo besó, demostrando que el perdón y la reconciliación son posibles incluso después de años de separación y conflicto. Este capítulo de la vida de Jacob no solo marca su transformación personal, sino también el inicio de una nueva etapa en la historia de la promesa divina. A través de sus luchas, errores y encuentros con Dios, Jacob aprendió a depender completamente de él, estableciendo las bases para el futuro pueblo de Israel. Los 12 hijos de Jacob. Fundación de las tribus. La vida de Jacob estaba marcada por una serie de desafíos, conflictos y transformaciones profundas. Sin embargo, uno de los legados más importantes que dejó no fue solo su relación con Dios, sino también la fundación de las 12 tribus de Israel a través de sus hijos. Este capítulo narra cómo se formó esta familia, las tensiones internas que surgieron y el papel central que jugaron estos hijos en la historia del pueblo de Israel. Los hijos de Jacob. Un legado complejo. Jacob tuvo 12 hijos, nacidos de 4 mujeres diferentes: Lea, Raquel, Bilha, la sierva de Raquel, y Zilpa, la sierva de Lea. Cada uno de estos hijos llevaba consigo una historia única, llena de significados simbólicos y emociones humanas. Aunque todos eran parte de la misma familia, sus relaciones estaban teñidas de rivalidades, celos y favoritismos, reflejando la naturaleza imperfecta de las familias y la intervención divina en medio de la fragilidad humana. Lea, la primera esposa de Jacob, fue madre de 6 de los hijos: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Aunque Jacob no la amaba como a Raquel, Lea encontró consuelo en la maternidad y vio en cada hijo una oportunidad para ganarse el cariño de su esposo. Cada nombre que eligió para sus hijos reflejaba sus esperanzas y emociones. Por ejemplo, llamó a su primer hijo Rubén, que significa «he aquí un hijo», expresando su alegría al darle un heredero a Jacob. Judá, cuyo nombre significa «alabaré al Señor», destacaría más tarde como el líder espiritual de la familia y el antepasado de la línea mesiánica. Raquel, la esposa amada de Jacob, permaneció estéril durante muchos años, lo que la llenó de angustia y celos hacia su hermana. Finalmente, dio a luz a José, quien se convertiría en uno de los personajes centrales de la Biblia. Más tarde, Raquel tuvo a Benjamín, pero murió durante este parto. Su muerte fue un golpe devastador para Jacob, quien siempre había preferido a Raquel sobre Lea. Las siervas de ambas hermanas también jugaron un papel importante en la historia. Bilha, la sierva de Raquel, dio a luz a Dan y Neftalí, mientras que Zilpa, la sierva de Lea, fue madre de Gad y Aser. Estos hijos, aunque nacidos de mujeres en posiciones secundarias, fueron igualmente reconocidos como parte de la familia y contribuyeron al linaje de Israel. El favoritismo y la tensión familiar.
Uno de los temas recurrentes en la historia de Jacob fue el favoritismo. Jacob, quien había crecido en una familia marcada por la preferencia de Isaac hacia Esaú, repitió el mismo patrón con sus propios hijos. Su amor especial por José, el hijo de Raquel, era evidente para todos. Para demostrarlo, Jacob le regaló una túnica de muchos colores, un símbolo de distinción y privilegio. Este acto desencadenó una fuerte rivalidad entre José y sus hermanos mayores, quienes ya resentían el hecho de que su padre favoreciera a los hijos de Raquel sobre los de Lea. José, por su parte, no ayudaba a calmar las tensiones. Era joven e ingenuo, y compartía libremente con su familia los sueños que tenía, en los que sus hermanos y hasta sus padres se inclinaban ante él. Estos sueños, aunque proféticos, solo aumentaron el resentimiento de sus hermanos, quienes comenzaron a verlo como una amenaza. La situación llegó a un punto crítico cuando Jacob envió a José a buscar a sus hermanos, que estaban pastoreando en Siquem. En lugar de recibirlo con cariño, los hermanos conspiraron para deshacerse de él. La venta de José y el comienzo de un nuevo capítulo. Cuando José llegó al lugar donde estaban sus hermanos, estos lo recibieron con hostilidad. Al ver su túnica de muchos colores, recordaron todas las veces que Jacob lo había tratado con preferencia. En un acto impulsado por los celos, decidieron venderlo como esclavo a unos mercaderes ismaelitas que pasaban por allí. Para encubrir su crimen, empaparon la túnica de José con sangre de un animal y se la llevaron a Jacob, haciéndole creer que su hijo había sido devorado por una fiera. Este evento marcó un antes y un después en la historia de la familia. José fue llevado a Egipto, donde enfrentaría nuevos desafíos y eventualmente ascendería a una posición de gran poder. Mientras tanto, Jacob quedó sumido en un profundo duelo, creyendo que había perdido para siempre a su hijo amado. Los hermanos, por su parte, cargaron con la culpa de su traición, aunque intentaron seguir adelante con sus vidas. Un legado dividido, pero prometedor. A pesar de las tensiones y los conflictos dentro de la familia, los 12 hijos de Jacob representaban algo mucho mayor que sus diferencias individuales. Eran los cimientos de las 12 tribus de Israel, un pueblo destinado a cumplir un propósito eterno en el plan divino. Cada tribu tenía un rol único que desempeñar, desde los sacerdotes descendientes de Leví hasta los reyes que surgirían de la línea de Judá. La historia de los hijos de Jacob nos enseña varias lecciones importantes. Primero, que las familias no son perfectas, pero Dios puede usar incluso sus imperfecciones para cumplir sus propósitos. Segundo, que el favoritismo y los celos pueden tener consecuencias duraderas, afectando las relaciones entre generaciones. Y tercero, que la redención siempre es posible. Aunque José fue vendido por sus hermanos, su historia no terminó en tragedia. Más bien, se convirtió en un testimonio de cómo Dios puede transformar el sufrimiento en bendición y el odio en reconciliación. Preparando el escenario para el futuro. El nacimiento de los 12 hijos de Jacob estableció las bases para la formación del pueblo de Israel. A través de ellos, Dios continuaría cumpliendo su promesa de levantar una nación numerosa y bendecida. Sin embargo, este proceso no sería fácil. Las tensiones familiares, los errores humanos y las pruebas de fe serían constantes en la historia de estas tribus. Pero en medio de todo esto, Dios estaría obrando silenciosamente, guiando cada paso hacia el cumplimiento de su plan. Este capítulo cierra una etapa importante en la vida de Jacob, marcando la transición de una familia a una nación. A través de los altibajos de sus relaciones, los hijos de Jacob no solo representaban una promesa divina, sino también un recordatorio de que Dios puede usar incluso nuestras debilidades para lograr algo extraordinario. José vendido por sus hermanos. Traición y redención. La historia de José es una de las más conmovedoras y profundas de la Biblia. Es un relato que combina traición, dolor, esperanza y redención, mostrando cómo Dios puede transformar incluso las circunstancias más difíciles en oportunidades para cumplir sus propósitos. Este capítulo narra cómo José fue vendido por sus hermanos y cómo este acto de traición marcó el inicio de una serie de eventos que llevarían a su ascenso en Egipto. El favoritismo y los celos. José era el hijo favorito de Jacob, fruto del amor profundo que sentía por Raquel, su esposa amada. Desde joven, José destacaba entre sus hermanos no solo por su carácter especial, sino también por los sueños que tenía y compartía sin reservas. En uno de esos sueños, vio a sus hermanos atando gavillas de trigo en el campo,
y la gavilla de José se levantó mientras las demás se inclinaban ante ella. En otro sueño, el sol, la luna y 11 estrellas se postraban ante él. Estos sueños, aunque proféticos, no hicieron más que avivar los celos y resentimientos de sus hermanos. Para ellos, José no era solo un recordatorio constante del favoritismo de su padre, sino también una amenaza. ¿Cómo podía un joven soñador, que pasaba más tiempo en casa que trabajando en los campos, aspirar a ser superior a ellos? Los hermanos comenzaron a hablar mal de él y a buscar formas de deshacerse de su presencia molesta. El plan de venganza. Un día, Jacob envió a José a buscar a sus hermanos, que estaban pastoreando en Siquem. Cuando José llegó al lugar, sus hermanos lo recibieron con hostilidad. Su túnica de muchos colores, símbolo del favoritismo de su padre, solo aumentó su ira. En ese momento, tomaron una decisión drástica. Decidieron matarlo. Sin embargo, Rubén, el hijo mayor de Jacob, intervino para salvarlo. No derramemos su sangre, dijo. Echémoslo en esta cisterna que está en el desierto, pero no le hagamos daño. Rubén planeaba rescatarlo más tarde y devolverlo sano y salvo a su padre. Mientras tanto, unos mercaderes ismaelitas pasaban por el camino. Judá, otro de los hermanos, sugirió una alternativa. ¿De qué nos aprovecha matar a nuestro hermano y encubrir su sangre? Mejor vendámoslo a esos ismaelitas, y no sea nuestra mano contra él. Así, acordaron vender a José como esclavo por 20 piezas de plata. Este acto de traición selló el destino de José, quien fue llevado a Egipto, lejos de su familia y todo lo que conocía. El encubrimiento. Para ocultar su crimen, los hermanos empaparon la túnica de José con sangre de un animal y se la llevaron a Jacob. Hemos encontrado esto, dijeron. Reconoce si es la túnica de tu hijo. Jacob, al verla, creyó que una fiera había devorado a José. Lleno de dolor, se rasgó las vestiduras, se vistió de luto y exclamó: un animal malo ha devorado a mi hijo. Mi José ha sido despedazado. Los hermanos observaron en silencio mientras su padre lloraba amargamente. Aunque habían logrado encubrir su crimen, la culpa comenzó a pesar sobre sus corazones. La ausencia de José dejó un vacío en la familia, y la relación entre los hermanos nunca volvió a ser la misma. José en Egipto. Un nuevo comienzo. Mientras tanto, José fue llevado a Egipto y vendido a Potifar, un oficial del faraón y capitán de la guardia. Aunque ahora era un esclavo en una tierra extranjera, José no perdió su fe ni su carácter. Al contrario, demostró ser diligente, honesto y capaz, ganándose rápidamente la confianza de Potifar. Pronto fue puesto a cargo de toda la casa de su amo, quien prosperó bajo su administración. Sin embargo, los desafíos no terminaron ahí. La esposa de Potifar intentó seducir a José, pero él rechazó sus avances, diciendo: ¿cómo podría yo cometer tan gran maldad y pecar contra Dios? Furiosa por su rechazo, ella lo acusó falsamente de intentar violarla, y José fue arrojado a la cárcel. Aunque parecía que todo estaba perdido, José continuó confiando en Dios. En la prisión, interpretó los sueños de dos prisioneros, el copero y el panadero del faraón. Sus interpretaciones resultaron ser exactas, y aunque inicialmente fue olvidado por el copero, este episodio preparó el escenario para su futuro ascenso. Una historia de redención. La venta de José como esclavo fue un acto de traición que cambió para siempre la dinámica familiar. Sin embargo, este evento también marcó el inicio de una cadena de acontecimientos que llevarían a la salvación de su familia. A través de su fe, perseverancia y confianza en Dios, José demostró que incluso en medio de la adversidad, hay propósito y esperanza. Este capítulo subraya cómo los errores humanos pueden tener consecuencias inesperadas, pero también cómo Dios puede usarlos para cumplir sus planes. La historia de José no es solo una lección sobre la importancia del perdón, sino también un recordatorio de que nuestras decisiones, buenas o malas, tienen un impacto duradero en nuestras vidas y en las de los demás, preparando el escenario para el futuro. La traición de los hermanos y el viaje de José a Egipto establecieron las bases para un nuevo capítulo en la historia del pueblo de Israel. Aunque la familia quedó dividida temporalmente, este evento permitió que José se convirtiera en un instrumento de salvación durante una hambruna severa. Además, sentó las bases para el cumplimiento de la promesa divina de convertir a Israel en una nación numerosa y bendecida.
Este capítulo cierra una etapa dolorosa, pero también abre las puertas a una historia de reconciliación y redención. A través de José, vemos cómo Dios puede transformar el sufrimiento en bendición y el odio en amor. José en Egipto. Del pozo al palacio. La historia de José en Egipto es una de las más inspiradoras y transformadoras de la Biblia. Desde el momento en que fue vendido como esclavo hasta su ascenso al puesto de gobernador bajo el faraón, José demostró cómo la fe, la perseverancia y la providencia divina pueden convertir incluso las circunstancias más difíciles en oportunidades para cumplir un propósito mayor. Un nuevo comienzo en tierra extranjera. Cuando José llegó a Egipto, su vida cambió drásticamente. De ser el hijo favorito de Jacob en Canaán, pasó a ser un esclavo en una tierra desconocida, lejos de su familia y todo lo que conocía. Sin embargo, José no permitió que su situación definiera su carácter. A pesar de la injusticia que había sufrido, mantuvo su integridad y confianza en Dios. Fue vendido a Potifar, un oficial del faraón y capitán de la guardia. Potifar pronto notó que José era diferente. Era diligente, honesto y capaz, cualidades que lo destacaron entre los demás sirvientes. Con el tiempo, Potifar puso a José a cargo de toda su casa y sus posesiones. Bajo la administración de José, la casa de Potifar prosperó, y todo lo que tocaba parecía bendecido por Dios. Sin embargo, esta temporada de éxito no estuvo exenta de pruebas. La esposa de Potifar, impresionada por la apariencia y habilidades de José, intentó seducirlo repetidamente. Pero José, consciente de su responsabilidad ante Dios y su amo, rechazó sus avances. ¿Cómo podría yo cometer tan gran maldad y pecar contra Dios?, respondió firmemente. Furiosa por su rechazo, ella lo acusó falsamente de intentar violarla. Potifar, creyendo las palabras de su esposa, arrojó a José a la cárcel. Aunque parecía que todo estaba perdido, este nuevo revés no quebrantó el espíritu de José. En lugar de desesperarse, continuó confiando en que Dios tenía un plan para su vida. La prisión. Un lugar de preparación. En la prisión, José encontró otra oportunidad para demostrar su carácter. Aunque ahora era un prisionero, su actitud positiva y su capacidad para resolver problemas llamaron la atención del carcelero, quien pronto le confió la administración de la prisión. José se convirtió en una figura central dentro de ese oscuro lugar, ayudando a otros prisioneros y ganándose su respeto. Durante su tiempo en la cárcel, José tuvo la oportunidad de interpretar los sueños de dos prisioneros, el copero y el panadero del faraón. Ambos habían tenido sueños inquietantes que no podían entender, pero José, guiado por Dios, les ofreció interpretaciones precisas. Al copero le dijo que sería restaurado a su posición en 3 días, mientras que al panadero le anunció que sería ejecutado. Ambas predicciones se cumplieron exactamente como José había dicho. A pesar de su éxito, José no olvidó su propia situación. Le pidió al copero que intercediera por él ante el faraón una vez que fuera liberado, pero éste lo olvidó durante 2 años. Durante ese tiempo, José permaneció en la cárcel, esperando pacientemente el cumplimiento del propósito divino. El ascenso al palacio. Finalmente, llegó el momento en que Dios intervino directamente para cambiar el destino de José. El faraón tuvo 2 sueños perturbadores que nadie en su corte podía interpretar. Fue entonces cuando el copero recordó a José y su habilidad para interpretar sueños. El faraón mandó llamar a José, quien fue sacado rápidamente de la prisión y llevado ante el monarca. José, humilde y sabio, explicó que solo Dios podía revelar el significado de los sueños. Interpretó que los sueños del faraón anunciaban 7 años de abundancia seguidos de 7 años de hambruna severa. Además, aconsejó al faraón que nombrara a alguien sabio y prudente para administrar los recursos durante los años de abundancia y prepararse para los años de escasez. El faraón quedó impresionado por la sabiduría de José y reconoció que Dios estaba con él. «No hay nadie tan entendido ni sabio como tú», declaró. «Te pondré sobre mi casa, y todo mi pueblo estará bajo tus órdenes». Así, José fue ascendido al segundo puesto más alto en Egipto, solo por debajo del faraón. La providencia divina en acción. Con su nueva posición, José implementó un plan para almacenar grano durante los años de abundancia. Cuando llegó la hambruna, Egipto estaba preparado, y José se convirtió en el salvador no solo de esa nación, sino también de muchas otras que dependían de sus reservas. Entre ellas estaba su propia familia en Canaán,
quienes pronto enfrentarían una crisis que los llevaría a buscar ayuda en Egipto. Este ascenso de José no fue solo un triunfo personal, sino parte de un plan divino mucho mayor. A través de su posición, Dios estaba preparando el camino para salvar a la familia de Jacob y cumplir su promesa de hacer de Israel una nación numerosa y bendecida. José, aunque no lo sabía en ese momento, estaba siendo usado como un instrumento de redención y provisión para su pueblo. Una historia de fe y transformación. La historia de José en Egipto nos enseña varias lecciones importantes. Primero, que nuestras circunstancias no definen nuestro destino. A pesar de ser traicionado, vendido como esclavo y encarcelado injustamente, José nunca perdió su fe ni su carácter. Segundo, que Dios puede usar incluso las situaciones más difíciles para cumplir sus propósitos. Lo que parecía una tragedia para José terminó siendo una bendición no solo para él, sino para su familia y muchas naciones. Finalmente, esta narrativa subraya la importancia de la paciencia y la confianza en Dios. José esperó años antes de ver el cumplimiento del propósito divino en su vida, pero su fe nunca flaquea. Su historia es un recordatorio de que, aunque no entendamos los planes de Dios en el momento, Él siempre está obrando para nuestro bien y para su gloria. Preparando el escenario para la reconciliación. El ascenso de José al palacio de Egipto estableció las bases para el siguiente capítulo de la historia. Aunque aún no lo sabía, pronto se reuniría con sus hermanos, quienes llegaron buscando ayuda durante la hambruna. Este encuentro marcaría un momento de reconciliación y perdón, demostrando cómo Dios puede sanar incluso las heridas más profundas. Este capítulo cierra una etapa de prueba y preparación para José, pero también abre las puertas a una nueva fase de redención y restauración. A través de su historia, vemos cómo la fe y la obediencia pueden transformar el sufrimiento en bendición y el odio en amor. La reconciliación y el legado de José. Después de años de separación, los caminos de José y sus hermanos finalmente se cruzaron de nuevo. Este encuentro no solo marcó un momento de reconciliación familiar, sino también el cumplimiento del plan divino que había estado en marcha desde el principio. La historia de José llega a su clímax con una poderosa lección sobre el perdón, la provisión de Dios y el impacto duradero de nuestras decisiones. La hambruna y la búsqueda de ayuda. Una severa hambruna azotó la tierra de Canaán, donde Jacob y sus hijos vivían. Los cultivos fallaron, y las reservas de alimentos se agotaron rápidamente. Desesperados, Jacob envió a 10 de sus hijos a Egipto para comprar grano, ya que allí había abundancia gracias a la sabiduría de José. Benjamín, el hijo más joven de Raquel, se quedó en casa por temor a que algo malo pudiera ocurrirle. Cuando los hermanos llegaron a Egipto, fueron llevados ante José, quien ahora era el gobernador del país. Aunque habían pasado muchos años, José reconoció a sus hermanos de inmediato. Sin embargo, ellos no lo reconocieron. Para ellos, José era simplemente un poderoso funcionario egipcio. José decidió poner a prueba a sus hermanos para ver si habían cambiado desde aquel día en que lo vendieron como esclavo. Les acusó falsamente de ser espías y exigió que trajeran a su hermano menor, Benjamín, para demostrar su inocencia. Como garantía, retuvo a Simeón en prisión y les permitió regresar a Canaán con el grano que necesitaban. El regreso a Egipto y la prueba final. Al volver a casa, los hermanos le contaron a Jacob lo que había ocurrido. Jacob, aún desconfiado y temeroso por la seguridad de Benjamín, se negó inicialmente a enviarlo. Pero cuando el hambre empeoró y las reservas de comida comenzaron a escasear, no tuvo más opción. Armándose de valor, Jacob permitió que Benjamín fuera con ellos a Egipto. Cuando regresaron ante José, éste los recibió con una mezcla de emociones. Al ver a Benjamín, su único hermano completo, su corazón se conmovió profundamente. Ordenó un banquete para ellos y los trató con generosidad, pero aún tenía una última prueba en mente. Durante la comida, José organizó que una copa valiosa fuera escondida en el saco de Benjamín. Luego, cuando los hermanos estaban a punto de partir, los guardias detuvieron al grupo y acusaron a Benjamín de robo. Fue entonces cuando Judá, uno de los hermanos mayores, dio un paso adelante. En un acto de valentía y sacrificio, ofreció quedarse como esclavo en lugar de Benjamín, argumentando que su padre moriría de dolor si algo le sucedía al hijo de Raquel. Este gesto demostró que los hermanos habían cambiado. Ya no eran los mismos hombres que habían vendido a José sin remordimientos, ahora estaban dispuestos a proteger a su familia,
incluso al costo de su propia libertad. La revelación y el perdón. Viendo la transformación en sus hermanos, José ya no pudo contenerse. Mandó salir a todos los egipcios de la sala y, entre lágrimas, reveló su identidad. Yo soy José, vuestro hermano, a quien vendisteis para ser llevado a Egipto. Los hermanos quedaron atónitos, llenos de miedo y vergüenza. Pero José los tranquilizó con palabras de paz. No os entristezcáis ni os pese haberme vendido aquí, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. José explicó que todo lo que había ocurrido, la traición, la esclavitud, la cárcel, había sido parte del plan divino para salvar vidas. La hambruna había afectado a muchas naciones, pero gracias a su posición en Egipto, José había podido almacenar alimentos y salvar no solo a su propia familia, sino también a miles de personas. En lugar de resentimiento, José eligió ver la mano de Dios en cada paso de su camino. La reunificación familiar. José invitó a toda su familia a mudarse a Egipto, donde podrían vivir en la región de Gosén, una tierra fértil y segura. Jacob, al enterarse de que José estaba vivo, experimentó una alegría indescriptible. Con el corazón lleno de gratitud, partió hacia Egipto con todos sus hijos y nietos. Allí, José presentó a su padre y hermanos al faraón, quien los recibió con benevolencia. Durante los años siguientes, la familia de Jacob prosperó en Egipto. José continuó sirviendo como gobernador, asegurando que su pueblo tuviera todo lo necesario para sobrevivir. Antes de morir, Jacob bendijo a cada uno de sus hijos, profetizando sobre el futuro de sus descendientes y estableciendo las bases para las 12 tribus de Israel. Un legado de fe y providencia. La historia de José termina con una poderosa lección sobre la fe y la providencia divina. A pesar de las dificultades y traiciones que enfrentó, José nunca perdió de vista que Dios estaba obrando en su vida. Su capacidad para perdonar a sus hermanos y ver el propósito divino en medio del sufrimiento es un ejemplo eterno de cómo podemos responder a las pruebas de la vida. El legado de José no fue solo material, sino espiritual. A través de él, Dios salvó a la familia de Jacob y preparó el camino para que Israel se convirtiera en una nación numerosa. Sus acciones demostraron que el perdón puede sanar las heridas más profundas y que, incluso en los momentos más oscuros, Dios tiene un plan perfecto. Conclusión. La historia de José es mucho más que una narrativa personal, es un testimonio de esperanza y redención. Nos enseña que nuestras decisiones tienen consecuencias, pero también que Dios puede usar incluso nuestros errores para cumplir sus propósitos. José no solo salvó a su familia, sino que dejó un legado de fe, obediencia y confianza en Dios que sigue inspirando a millones de personas hoy. Este capítulo cierra la historia de José con una nota de reconciliación y promesa. A través de su vida, vemos cómo el amor, el perdón y la providencia divina pueden transformar el odio en unidad y el sufrimiento en bendición. Es un recordatorio de que, aunque no entendamos los planes de Dios en el momento, Él siempre está trabajando para nuestro bien y para su gloria.